ha dicho Jehová el Señor, el día que os limpie de todas vuestras iniquidades, haré también que sean, que dice, habitadas las ciudades, y las ruinas serán, que dice, reedificadas. Padre, te damos gracias porque en esta hora nos concedes la bendición y el privilegio de acercarnos a tu presencia. Te honramos, oh Dios, te glorificamos y te bendecimos. Te pedimos de una manera especial que tomes el control y nos ayudes a comprender la importancia de tu palabra, la necesidad, Señor, que requiere nuestra restauración. Estamos delante de ti para honrarte, alabarte y glorificarte en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su lugar, hermano. Al final el hermano Brando les dirá cuánto sería de las hojas, hermano, no sé cuánto es el costo. Él sacó las copias y ahorita le dirá el hermano, pero creo que son 3 o 2, pues no sé. Ayúdeme, hermano Marcos, a repartirlas. Miren, hermanos, hay una necesidad. La semana pasada hablamos de 4 cosas que requiere en nuestra vida ser restaurados. Y a veces, hermanos, en nuestra vida se requiere esa necesidad. Restaurar nuestra vida es necesaria. Y a veces, hermanos, nosotros pensamos que, como lo comentaba a unos hermanos el día jueves, hay cosas que van a hacer un obstáculo en nosotros conforme pasan los días o los meses o los años. Se nos hace, hermano, se nos hace cada vez más difícil la vida cristiana. Porque nosotros como cristianos somos los que tenemos, en cierta manera, que batallar más. Y hemos dejado de entender la esencia de lo que es, hermanos, la vida cristiana. ¿Usted no se ha puesto a pensar o no le ha pasado que llega el momento en el que usted siente que no está viviendo como debe de vivir? Como que pareciera que usted trae encima una lápida en su espalda y que entre más busca a Dios parece que es todo lo contrario, ¿no? Parece que no es la vida cristiana que usted necesita vivir. Y eso nos lleva a nosotros a tener, hermanos, una falta de búsqueda delante del Señor. Y parece que se nos va haciendo la vida más difícil y más difícil y más difícil. Y llega el momento en que le perdemos sentido a la vida cristiana. Yo le quiero preguntar primero a usted. ¿Usted es cristiano? Todos nos conocen como cristianos, pero somos cristianos. Usted oye que le dicen hermano, somos hermanos. Le dicen que son hijos de Dios, somos hijos de Dios. Quiero llevarlo a estas 3 historias, pero primero quiero que haga un análisis en su vida personal. Para poder hablar de estos 3 hombres, tendríamos que comenzar a ver lo que sucede con el pueblo de Israel cuando sale de Egipto. El propósito del Señor era sacarlo de la esclavitud, liberarlo de la opresión en la que estaba, las circunstancias en las que estaban ellos viviendo, para darles libertad de la esclavitud. Es decir, sacarlos de donde estaban y darles una libertad, una vida distinta, una vida diferente. Pero con lo que Dios tiene que tratar es con lo que estaba arraigado en el corazón de cada uno de esa generación, de cada uno de esos israelitas. Yo siempre me he preguntado por qué Dios tiene que tratar con las áreas en las cuales nosotros necesitamos ser restaurados. Hay áreas en nuestra vida en las que usted necesita ser restaurados. Algunos a lo mejor han pasado un divorcio, algunos a lo mejor pasaron la pérdida de un hijo, alguna situación de un familiar, la muerte de un padre, la muerte de la mamá, la muerte de un hijo, o que el esposo esté en la cárcel, o el abandono familiar. Algunos están pasando, mi hermano, problemas
de crisis emocionales. Se levanta por la mañana y piensa que todo está saliéndole no a su favor, sino entre lo que más se esmera, lo que más tiene, entre más se esfuerza, menos puede lograr lo que usted quiere, lo que quiere obtener. Usted no va a encontrar esta introducción en su hoja porque lo que a mí me llamó la atención eran estos personajes que están en sus hojas. La vida de David, la vida de Jonás, la vida de Sansón. Y para poder hablar de estos tres personajes, hermano, quise llevarlo primero a la historia de Israel, porque Dios trató con Israel con lo que había en su vida personal, en el pueblo. Usted sabe que cuando salen de Israel, con lo primero que se van a enfrentar ellos es con su propia realidad. Se van a enfrentar con su propia realidad, no se van a enfrentar con algo diferente, sino con su propia naturaleza. Si hay algo que Dios va a hacer con usted es confrontarlo con su propia naturaleza, con su propia persona, con lo que usted necesita y donde necesita restaurarlo. Y para hacerlo necesita confrontarlo. ¿Sabe qué es la palabra confrontar? Prácticamente es presentarle delante de usted cada necesidad, cada área en la que usted está batallando o luchando o que necesita cambiar. Y es ahí donde Dios lo va a confrontar. El pueblo de Israel lo confrontó con el pasado. Lo saca, lo libera de Egipto y lo enfrenta, hermano, a una realidad que tenía que pasar. Y con lo primero que se enfrenta es con la escasez del agua. Y ellos empiezan a decir, mejor hubiéramos muerto allá en los sepulcros de nuestros padres, a donde allá al menos había donde nos pudieran enterrar, pero aquí vamos a morir de hambre, de sed, y delante de nosotros no hay nada. Y lo confrontó con algo que el pueblo necesitaba. Para lo primero que necesitamos, hermanos, es entender que necesitamos, es una necesidad ser restaurado. Repita conmigo, es una necesidad. Repítalo con voz fuerte, es una necesidad. Es una necesidad. Es una necesidad, hermano. Sabe que lo que echa a perder los mejores elementos, hermano, ya sea el oro, la plata, todos esos metales preciosos, es la corrupción, lo que corroe el material. Usted de repente compra algo nuevecito, pero lo va dejando con el tiempo y se va deteriorando. No sé si ha comprado usted una esclava de oro y la usa constantemente. Llega el momento en el que se empaña, se pone de un color diferente cuando la usa, ya sea que sea en la mano o donde la utilice, y con el agua, con el jabón, con todo lo que usted utilice, se va deteriorando y a veces necesita ser limpiada o pulida para volverla a su estado original. En la vida de que usted lleva, hay una área en sus áreas emocionales, personales, necesitan muchas veces ser restaurados. Y cuando leímos la porción bíblica dice, quitaré de vuestra carne su corazón de piedra y pondré uno de carne. Cuando le voy a quitar de su vida ese corazón que se hizo piedra, y hay que ponerle uno de carne porque el de piedra es insensible y el de carne es sensible. ¿Cuántos necesitan un cambio de corazón? Levante la mano. Necesita un cambio de corazón, en esa área necesita ser restaurada. Ahora voy a avanzar rápidamente para no quitarle más tiempo. Los hombres que usted ve en la Biblia, hermano, eran hombres comunes como usted, como yo, pero que necesitaron. Lo primero que quiero llevarlo es a la necesidad. Muchos no se dan, no ceden en creer que necesitan ser restaurados. Y para que eso pase, usted y yo lo tenemos que ver como una necesidad. Yo necesito ser restaurado, usted necesita ser restaurado, porque ya no somos los mismos que éramos antes, ¿verdad? ¿Verdad que ya no sonreímos con la misma sonrisa que cuando Cristo entró en nuestro corazón por primera vez?
Ya no somos los mismos. Los años dice un hermano, los años nos han hecho madurar. Yo creo que los años han hecho en nosotros algo, estragos en nuestra vida, y que a veces, hermano, nos hace poner barreras al grado en el que ya no quiero ceder más porque me han herido, porque me han lastimado. ¿Y saben quiénes son los primeros que tenemos que ser restaurados? Somos nosotros los pastores. Porque de nosotros, hermano, sobre nosotros y en nosotros, tenemos un embate de la iglesia como usted no se imagina. Desde críticas, murmuraciones, desde indiferencias. No, si usted supiera, como dijera el apóstol Pablo, cuánto no está sobre nosotros, que a veces tenemos que soportar, tenemos que aguantar el desaire de la hermana inconforme en la iglesia que no está de acuerdo, pero que te tira a matar, ¿verdad? Y que casi ya te quiere ver destruido. De las personas que cuando usted está prosperando en su ministerio, lo primero que hacen es juzgar lo que usted está haciendo. El que si trabaja para la iglesia y no trabaja materialmente, lo consideran imperdón, lo consideran un flojo, un mantenido, que depende de la iglesia. Ahora, si trabaja como yo, el pastor no atiende a la iglesia, no nos visita, no está al pendiente, no ora por sus ovejas. Y como siempre he dicho, hermano, a la iglesia nunca la vamos a tener contenta. Si trabaja, porque trabaja, y si no trabaja, porque no trabaja. Si visita, porque visita, y si no visita, porque no visita. ¿Se imagina cuántas cosas hay en nosotros y todos los días tenemos que ser restauradas? Todos los días, hermano, no, todos los días nosotros enfrentamos cosas en las cuales tenemos que ser restaurados, todos los días. A veces me pongo a pensar, y escuchen lo que le voy a decir porque yo voy a llegar con los tres personajes. A veces me pongo a pensar en traer unos zapatos nuevos al templo. Ahí me pongo a pensar, sí. En una ocasión me compré un par de zapatos y me dijo mi hermano, cómprate unos de marca. Y le dije, no, si me compro unos de marca, ¿qué van a decir? ¿Cómo lo voy a comprar unos de marca? A una ocasión llegué a la casa de un pastor. Me va a dar cuenta que tenía así, hermano. Le doy un cálculo como 70 pares de zapatos. 70, sí, así. Y me hospedaron en ese lugar porque tenía que predicar y me hospedaron ahí en la habitación. Y mira, nosotros los vamos a dejar ahí. Cuando yo llegué, hermano, vi así, pero cajas así. Y luego me dice el hermano, te dejo un lugarcito en mi closet para que guardes tus cosas, para que no estés batallando para planchar. Cuando abrí el closet, hermano, por equivocación, sacos, pantalones, camisas, y no camisas de 350 ni 250, camisas buenas ahí, así. Y ya de repente cuando entré a donde me iba a dormir, hermano, no, una cama bien confortable y todo el asunto. No era cualquier cosa, hermano. Cuando terminé, después ya de bañarme, porque íbamos a ir a predicar, me dice, hermano, ¿cómo te sentiste, hermano? ¿Verdad que vale la pena ser pastor? Dije, pues no sé qué sentido me lo dices, le digo, pero mira, todo esto me lo ha dado la iglesia. A mí la iglesia me trata como si fuera un rey. A mí no me permiten que trabaje, yo tengo que trabajar para la iglesia. A mí no me quieren ver mal vestido, a mí me visten bien. Yo soy la representación de la iglesia. Entonces entendí y dije, no, pues cada que vean Betel, y la vean como la ven, no pueden decir nada de mí. Porque tal como lo visten, así es tal como está en su casa. Yo me quedé con eso en la mente. Yo me quedé con eso en mi mente, hermano. Muchos años en el ministerio he visto muchos pastores. Pablo dijo, algunos viven del evangelio, otros vivimos para el evangelio. Una cosa es vivir para el evangelio y otra cosa es vivir nosotros a expensas del evangelio. ¿Por qué necesitamos ser restaurados, hermanos? Porque la iglesia ha hecho que a muchos siervos de Dios, hermanos, a muchos siervos de Dios, en cierta manera le ha afectado la vida pastoral. Se ve fácil estar acá al frente. Se cree que es fácil pastorear una congregación. Pero no es fácil, hermano,
cuando en tu corazón vienes arraigando todo lo que la iglesia va produciendo en nosotros. Todo, hermano. Todo lo que va produciendo. Y ahí va el primer personaje bíblico, David. David llega a la escena por matar a un gigante. David no llegó a escena nada más por llegar. Él llega porque mató a un gigante. Lo venció. Y ahí el pueblo lo empieza a engrandecer. Pero David tenía un corazón limpio. David tenía un corazón como sensible. Tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Pero ¿qué le fue pasando a David? ¿Qué fue sucediendo cuando a David, hermano? El primer suceso que le pasa a David es que le quitan a Mical, su esposa. Miren lo que pasa. Miren cómo empiezan a afectar la vida de David. Y cómo es que David, hermano, en cierta manera ya no era el joven pastor, el cantor de los cantores, el que pastoreaba ovejas y cantaba con su arpa. Ya no era ese David. Le quitaron a Mical, se lo dieron a otro. Y David después, hermano, empieza a luchar. ¿Con quién empieza a luchar David? Primero con los celos de Saúl. Con los celos de Saúl. Empezó a luchar con los celos de Saúl. Usted conoce la historia de que pecó con David Betsabé, pero usted no conoce la otra moneda de la vida de David. Usted nada más se acuerda de que David pecó y cómo juzgan a un pastor, cómo condenan a un siervo cuando comete un error y casi se lo acaban. Pero no se da cuenta el por qué sucedió todo lo que pasó en la vida de David. A mí me gusta contar toda la historia. A mí no me gusta nada más decir que pecó con Betsabé. A mí me gusta contar toda la historia y de cómo pasó y por qué sucedió. David le quitan a Mical. De ahí lo persigue Saúl. Lo empieza a perseguir por celos de que Dios lo estaba levantando. Ahora, lo hace fugitivo de él porque él ya no pudo quedarse en el seno familiar, sino que tuvo que salir porque David lo quería matar. Ahora, condenan a David porque hace una amistad con Jonathan. Condenan a David porque David era un joven hermano que se había encontrado un refugio en la vida de Jonathan y empieza en cierta manera a ser ayudado por él. Pero Saúl condena la acción de Jonathan al grado, hermano, que tuvo que separar a Jonathan con David. Tuvo que vivir errante, tuvo que estar saliendo errante, de ahí se fue a meter con los filisteos. Y estando con los filisteos, hermano, dice la escritura que él se hace amigo del rey de Aquis. Se hace conocido en la ciudad de Laquis también. Se hace conocido, hermano, pero David tiene que estar en un ámbito donde Dios tuvo que tratar con él. Después dice la escritura que muere Saúl, muere Jonathan y lo coronan como rey en las primeras ciudades. Pero de ahí se tiene que enfrentar con Abner y se tiene que enfrentar con él, hijo de Saúl, al cual él lo coronan al trono, pero David tuvo que esperarle el tiempo de llegar a subir a ser rey. Sube David para ser rey, muere Abner, muere el hijo de Saúl y sube y empieza a agarrar el imperio. Total, él ya está en el clímax. David ya era rey total de Jerusalén. Pero mire dónde también David empieza a tener algunas necesidades. Quiere traer el arca del pacto, lo hace David y muere un hijo, muere un muchacho llamado Usa, porque él intentó traer el arca del pacto en la ciudad de David, pero como la trajo equivocadamente, ¿qué pasa? Muere un muchacho. Ahora, esa marca queda en la vida de David. ¿Qué quedó en la vida de David? La persecución de Saúl, el que le quitaron a Mical como esposa, el que lo empezaron a levantar y lo alababan. Saúl mató a miles, David a sus 10,000. Nadie llevó a la fama a David por sí solo, ni David dijo, proclámeme rey. David fue subiendo poco a poco por la gracia y el favor de Dios. Pero el hombre, sin Dios no somos nada. El hombre necesita de una u otra manera vivir siempre pegado a la gracia de Dios. Pero David fue subiendo. Ahora, ya cuando está en el clima del reinado, nada más porque no fue a una batalla, nada más porque no fue lo que tenía que ir a hacer, representar a la nación de Israel. Y se queda, mi hermano, pausadamente allá en su palacio. Muchos le acreditan ociosidad a esto. Y salió David, miró a Betsabé que se estaba bañando ahí. Nadie le dijo a David que desviara la mirada. Pero ¿cómo condenamos la acción de David? No lo estoy defendiendo, solamente estoy hablando de lo que sucedió con David. David sale, mira a la mujer. Ahí viene el primer más grande problema. Lo que David permitió entrar a su corazón.
¿Por qué necesitamos ser restaurados? Es una necesidad, porque hemos permitido entrar a nuestro corazón muchas cosas, hermanos, que nos han sido un obstáculo para que la presencia de Dios permanezca con nosotros. Solamente quiero hablar eso de David, por alguien que no iba a tardar mucho. David permitió entrar a su corazón, y eso le trajo un obstáculo a su propia vida. ¿Qué es lo que usted está permitiendo? ¿Qué ha permitido entrar a su corazón? Y que eso ha sido un obstáculo para su vida. ¿Qué permitió entrar David? La vida de una mujer llamada Betsabé. Ahora, Betsabé, hermanos. Betsabé. Sumisa ante la autoridad del rey, porque ella bien pudo haber rechazado a David, pero ella fue sumisa a la autoridad del rey. Cedió a la voluntad del rey. Ustedes ya saben la historia. Ahora, después de que le pasa esto a David, de lo que permite entrar en su corazón, la decadencia de David, así como David subió a la fama, 20 años le vinieron las consecuencias a David, y después de David solamente escuchamos cuando viene el suceso de tener que levantar a su hijo por rey, Salomón. ¿Se da cuenta que todo lo que sube tarde o temprano tiende a bajar? De David lo único que quiero hablar, hermano, es de lo que él permitió entrar a su corazón. El hombre conforme al corazón de Dios, hermano, él permitió entrar algo a su corazón. Y eso que permitió que entrara, hermano, lo llevó a perder, hermano, su relación con Dios. Así es que lo primero que puede poner ahí, hermano, ahí donde está el número 1, quiero que vaya al Salmo 32, verso 3, 4, y póngale ahí, ¿qué es lo que he permitido que entre en mi corazón? Ahí póngale ahí con lápiz, que he permitido entrar a mi corazón. ¿Qué he permitido entrar a mi corazón? ¿Qué ha permitido entrar? La culpa no está en la iglesia, ni en los integrantes de la iglesia, ni en el pastor, ni en los líderes. La culpa está en lo que nosotros permitimos entrar a nuestro corazón. En el 1. Quiero que vaya al Salmo 32, versos 3 y 4. Salmo 32, versos 3 y 4. Es difícil a veces enfrentar esto, hermanos, pero mire lo que dice la escritura. Salmo 32, versos 3 y 4. Rápidamente, hermanos. Dice la escritura, el verso 3. Mientras callé, se envejecieron, ¿qué? Mis huesos, y en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades, que dice, de verano. Así es que ahora mi comunión, mi relación, fíjense, mi comunión, ¿qué fue lo que perdió David por lo que permitió entrar en su corazón? Su comunión con Dios, su relación y su intimidad. 3 cosas perdió David: comunión, relación e intimidad. 3 cosas: comunión, relación e intimidad. La comunión, la relación y la intimidad. Eso fue lo que perdió David. ¿Se imagina cómo puede afectar el perder la comunión, la relación y la intimidad con Dios? ¿Se imagina, hermano, cómo puede pasar? La historia nos deja a nosotros a saber que David necesitaba restaurarse en esa área por lo que había permitido entrar. Ahora el joven cantor ya era padre, ya tenía hijos, llegó a tener varios hijos, y ahora el hombre, hermano, estaba en la
cadencia. Cuando usted deja entrar algo a su corazón, con todo el respeto que se llegan a merecer todos, a veces nos volvemos amargados, iracundos, enojones. A veces, hermanos, como que llega el momento en el que nosotros mismos nos entendemos, porque eso ha hecho un megollo en nuestro corazón. David le dice el profeta Natán para pasar al que sigue, que es Jonás. No pierda las tres palabras que le estoy diciendo: comunión, relación e intimidad. Cuando David, hermano, está sentado en su trono, había pasado no muchos meses, porque creyó que ya lo que había pasado. Mire lo que hizo David. No solamente la ociosidad, no solamente peca con Betsabé, sino que también mata al esposo de Betsabé. Él conspiró todo eso. ¿Se da cuenta todo lo que conspiró David? Al final termina, se sienta en su trono y dice: todo está bien, nadie se dio cuenta. No, viene el profeta Natán, tranquilamente lo encuentra y le da el mensaje para hacerlo recapacitar o hacerle entender que lo que había hecho estaba mal. Y sucede que David, él mismo se condena a sí mismo diciendo: el tal que ha cometido tal agravio merece que paguen 4 tantos la corderita que le quitó a su prójimo. Y cuando habla de 4 tantos, él mismo se profirió el juicio y Dios le da 20 años, hermano, para pagar la causa de lo que había sucedido. 4 tantos, 4 hijos. Y David, en el verso que sigue, habla de lo que hay en su corazón. Mi pecado te declararé, y no encubrí, que dice, mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste, que dice, la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación, que dice, me rodearás. Ahora mire el 8, y aquí voy a terminar con David. Te haré entender. En el Salmo 32, verso 7, el 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. David confiesa, David declara lo que había cometido en el Salmo 32, pero ya no fue lo mismo, hermano. Sí, fue liberado de su pecado, fue liberado de su culpa, fue liberado de su transgresión, pero ya no fue el mismo David. Ya no fue el mismo David. Hermanos, ¿qué hacemos cuando alguien comete un pecado y que la iglesia ha cometido muchísimos grandes errores en no saber restaurar a una persona que peca, o que comete un error? No hemos sabido, hermano, restaurar a la persona como debe de ser. Yo cometí una falta y me dijeron, te tienes que sentar enfrente. Enfrente, ahí tienes que estar enfrente. Y todo el mundo tiene que saber que tú hiciste. Un año, no creo que fue poquito, un año. No sé si me lo hicieron por el sentido de avergonzarme, como para que viera todo el mundo que el pecado se tenía que disciplinar, no lo sé. A veces hacía caso, a veces no hacía caso. Porque a veces no me sentaba enfrente. Ya voy a terminar. En una ocasión estaba en la casi la esquina del templo, por allá. Llegó un hermanito, esos hermanitos que a veces no saben ni cómo restaurar. Se acerca, me pone la mano en los hombros y dice, Señor, mira a tu siervo. Padre, restáuralo, pero no lo hizo en el sentido de saber lo que había dentro de mí, sino que él culpó y casi exhibió todo lo que creyó que sentía que había en mí. Vuélvele el gozo, hazle ver tu alegría, y todo así me desesperó, hermano. Yo me sentí más apenado de lo que iba. Dije, si con trabajo sí va a la iglesia con la intención de ser restaurado, pues este vino y me acabó más. ¿Sabe cómo me restauró el Señor? No me restauró por la iglesia,
ni por el pastor, ni con los diáconos, ni por los líderes. No me restauró por ellos. Pasaron 6 meses. Yo traía la pérdida de mamá, nos habíamos casado, problemas familiares, circunstancias, pago de funerarias, un montón de cosas que traíamos arrastrando. En una madrugada Dios habló a mi vida. Yo he oído la voz de Dios audiblemente muchas veces. Y me dijo, levántate, ¿qué estás haciendo ahí? Del lado izquierdo, que por cierto está, la misma cama está, perdón, no es la misma, pero es en el mismo sentido en el que está ubicada, así estaba. Del lado derecho yo estaba, una madrugada entre alrededor de la 1:00 de la mañana, me habla por mi voz y me dice, levántate, quiero hablar contigo. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás así? Yo me levanté y me acuerdo que en aquel entonces teníamos un sillón y era el más grande, luego estaba el más pequeño y un mediano. Entonces me fui al sillón grande, que era casi para entrar al baño. Ahí me hinqué y le dije, Señor, no puedo encubrir lo que hay en el fondo de mi corazón. Y Él me dio la porción que le acabo de leer. Y quitaré tu corazón de piedra y te pondré un corazón de carne. Cuando Él me dice, quitaré tu corazón de piedra, me acordé de la canción de Lucía Méndez cuando hablaba de corazón de piedra. Y sé que muchos de ustedes tienen un corazón así. Porque si no es una decepción, si no es una cosa, es otra, si no son problemas, otro. Y vamos arrastrando todas esas cosas en nuestra vida y que van haciendo que su corazón se haga como de piedra. David no permitió que su corazón se hiciera de piedra, pero David sí permitió ser restaurado. David entendió lo que había dejado entrar en su corazón. Él sí entendió, por eso dice, mi pecado no te lo encubriré. Te lo voy a confesar. ¿Sabe qué necesita usted? La primera cosa que usted necesita para ser restaurada, ¿sabe qué necesita? ¿Sabe qué necesita? Confesar lo que ha permitido entrar a su corazón. Yo le dije a Dios, Señor, permití entrar esto. La pérdida de mamá, las circunstancias con mi familia, la casa, iglesia, esto, aquello. Hice una oración delante de Dios y le dije, sí, yo encaré a Dios y no se me olvida el día que lo encaré. Esa madrugada yo encaré, le dije, Señor, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? Mire, Señor, tú sabes esto, tú sabes el otro, tú sabes aquí, tú sabes allá. Y saqué, como dicen por ahí, saqué las cartas sobre el asunto. Señor, aquí está la situación. Me dejó hablar casi por 1 hora diciéndole todo lo que le había dicho. Y me contestó bien sencillo, bien fácil. Mire cómo contestó Dios. Me contestó lo que le dijo a Job. ¿Quién crees que constituyó todo lo que ven tus ojos? ¿Quién crees que te dio soplo de vida? ¿Quién crees que se enorgulleció el día que naciste? ¿Quién crees que te sacó de las garras del enemigo? ¿Quién crees que te dio la vida cuando estaba a punto de morir? ¿Quién crees que te liberó del pecado en el que tú estabas? Es más, que estabas a punto para irte al infierno. ¿De dónde crees que te saqué? Es el que te sacó de ahí. Soy yo, soy Jehová de los ejércitos, el mismo que está hablando contigo. Cuando Él me dijo todo eso, hermano, usted me dejó hablar 1 hora y me dejó callado por 3 horas sin decirle nada a Dios. Usted no conoce a Dios cuando habla. Hágalo enojar y verá cómo habla Dios. Yo lo hice. Yo sé que es cuando habla con voz tronante. Se me estremeció todo mi cuerpo de pies a cabeza y me dejó mudo, sin poder hablar. Cuando le confesé todo al Señor, me habló directamente y me dijo, ese es tú. Permitiste entrar esto en tu corazón. No fui yo, fuiste tú. La primera cosa que en lo que usted está luchando es con lo que usted dejó entrar a su corazón. Segundo, ¿por qué Jonás huye de la presencia del Señor? Era fácil ir y obedecer el mandato de predicarle a Nínive, pero ¿por qué huye de la presencia del Señor? ¿Sabe? Porque Jonás tenía otra cosa que era un remordimiento de conciencia. Jonás, hermano, tenía resentimiento, como muchos de ustedes tienen resentimiento. ¿Y sabe cómo se ve el resentimiento? Cuando ya no es la misma hermana de antes, cuando, ay, hermana, ¿cómo está? Y mire, que el beso en la mejilla, el apapacho, el contento, y
me siento con ella y feliz, y después de que ahora ya empieza el resentimiento, ¿cómo está, hermanita? Bien, Dios te bendiga, hermanita, ya, y ya no se acerca a usted, ya le va empezando a poner así como que trabas, o que la quiere saludar y le corta vuelta, o como que le quiere confiar algo y ella ya no le quiere confiar, como que empieza a poner distanciamiento. He ahí el resentimiento que ha entrado al corazón. La segunda cosa con la que muchos están luchando se llama resentimiento, y eso es lo que Dios quiere restaurar, el resentimiento. Levante la mano los que son bien resentidos. Ay, aquí no hay ninguno resentido, bendito salvador. Le voy a decir cómo es el resentimiento. ¿Le gustaría usted toparse con la persona que le hizo la vida de cuadritos años atrás y que la tiene que topar y que de repente viene a la iglesia y que se siente aquí, que ahora supuestamente ya es cristiana y todo el asunto, y que ahora usted tiene que tratar con ella? Y que le sabe los pecados ocultos que usted cometió años atrás. Las veces que se fueron a las discotecas a bailar, las veces que tomaron y fumaron, las veces que sabía que le quitó el novio y todo eso. ¿Le gustaría toparse con esa persona que con el tiempo, años atrás, usted vivió y experimentó todo esto, y que ahora llegan a la iglesia y ahora ya somos hermanas? Pero que sabe que de qué pie cogerá. ¿Sabe de qué pie cogerá? ¿Y qué dice usted? Bendito Dios. Llegó mi archienemiga, en el mundo éramos esto al otro, y ahora ya llega. Ay, Dios. Y lo primero que... ¿Te acuerdas, manita, cuando estábamos en el mundo? ¡Cállate! Aquí en la iglesia nadie sabe de lo que yo era antes. ¿Te acuerdas, hermanita, cuando nos fumábamos una cajetilla de cigarros? No hables, no hables. ¿Te acuerdas cuando me quitaste ese novio que yo tanto quería? No. ¿Se imagina toparse con una persona que sabía quién era usted? ¿Qué siente usted? ¿Qué sentiría? Yo me encontré con una persona que trabajaba conmigo y trabajamos casi alrededor de 6, 7 años. Que me lo voy encontrando y me dice, ¿sabes qué, hermano? Ah, ya ve las predicaciones, por cierto, de la iglesia. Se llama Jorge y de repente dice, oye, hermano, ¿te acuerdas de cuando no conocíamos a Dios? Y me quedo mirando, me quedamos y le digo, no, pues sí me acuerdo, porque nada, poco usted cree que las manchas del título se le borran tan fácilmente, ni con cloro se les va a borrar. Usted no se acuerda de su pasado, yo sí me acuerdo de mi pasado. Si usted dice, Dios ya me lo quitó, ay, hermano, cuántas cosas no hicimos y que todavía remuerden nuestra conciencia, ¿sí o no? O al menos que usted sea tan santo para que usted me diga, para que le compre una veladora ahorita que ya va a venir el Día de Muertos. Nadie hay santo aquí, hermano. Si usted dice yo soy santo, bueno, hermano, pues ya que Dios lo tenga en su gloria, porque no hay ningún justo delante de Él. Todos tenemos un pecado. Todos. No hay ni uno que usted diga yo no hay pecado. Ay, hermano, dice a mí que no hay ningún justo delante de Él. Jonás se enfrenta con sus enemigos. Ve, predícales a Nínive, pero Señor, tú sabes todo lo que nos hicieron los ninivitas. Tú sabes qué hicieron en contra de nosotros. Señor, tú sabes todo lo que nos destruyeron. Ahora me estás mandando a que les vaya a predicar, pero el Señor encuentra en la vida de Jonás resentimiento. Ese resentimiento, ¿cómo le voy a perdonar si me cacheteó así, y me pegó y me dio un puntapié y lo tengo viviendo conmigo en mi casa y es mi marido? Y quiere que le perdone, Señor, si casi me hace abortarte cuando me pegó en el vientre. Y a veces está conmigo ahí en la mesa. Y ahí está, y la sonrisa de oreja a oreja. Yo por dentro me tengo que tragar un trago amargo en tener que haber hecho de todas sus cosas, pero soy cristiana. Pero ¿sabe por qué usted está viviendo así? Porque no ha permitido que Dios obre en su vida. Cuando usted se traga los tragos amargos, si todavía hace los dedos así, con ganas de que ¿cómo no me desquito? No ha permitido que Dios obre. No ha permitido que Dios obre porque todavía usted está luchando con una emoción interna y eso no le está dando a usted la oportunidad de tener la libertad en Cristo. No le da la libertad en Cristo. Pero es que venimos a la iglesia, levanto mis manos aunque no tenga fuerza, cantamos que venga el Espíritu Santo en nuestras vidas, pero ahí, dentro de nosotros hay algo que está siendo un obstáculo a nosotros.
Ayer decía Brandon, todavía me acuerdo cuando mi papá me educaba a una forma. Estábamos hablando con los varones y hablábamos de lo que el hijo pródigo hizo sobre la necesidad de volverse a restaurar. Él volverá a mi casa, iré a la casa de mi padre. Él sabía la importancia de volver a limpiar su persona, aunque el daño estaba hecho. Hermanos, el resentimiento está causando daño en muchos de ustedes. Me quitó mi juventud. Yo era una jovencita de 16 años y me casé con él, casi obligada. No lo amaba, no lo quería. Ahora tengo quién sabe cuántos hijos. Se me fue mi juventud, se me fue mi esplendor. Ahora me duele aquí, me duele allá, me duele por todos lados. Y soy infeliz. Y eso lo está arrastrando. Ahí viene arrastrándolo. Ahí lo está arrastrando. Me di todos los años de mi vida y mire cómo estoy. Se llama resentimiento. Y estamos en la iglesia. Yo le dije a los hermanos de la iglesia que le prediqué el jueves, antes de hacer una campaña de sanidad para allá afuera, mejor hay que sanar a todos los que están aquí adentro de la iglesia primero. Porque cuando vengan los que están siendo sanos allá afuera, entran a la iglesia, se van a encontrar con un hospital con un montón de enfermos. No se enferma más, ya para terminar con el último que me falta, que es Sansón. No se enferma usted más cuando va a un hospital. Usted va, ay, me duele. Y de repente llega ahí donde está la sala de urgencias y se encuentra con un montón de enfermos. ¡Ay, no! ¡Ay, el otro! ¡Ay, me duele aquí! ¡Ay, otro allá! Y la hermana que está a punto de dar algo. ¡Ay! Y el otro que, ¡ay! Que le van a amputar la pierna y usted está. Y no se enferma usted más. Si usted va con el dolor y que ya casi se muere y de repente empieza a escuchar muchos quejidos ahí adentro y entra uno en la camilla, por favor, un doctor, un médico, porque ya se está muriendo. Y usted se enferma más enferma. Imagínese traer a algunos que están siendo sanados allá afuera y los mete usted a la iglesia y empieza a escuchar a la hermana Chonita que adentro, ay, es que mi marido me pegó, hermano, pero le doy gracias a Dios que las tribulaciones, de la prueba y de la lucha, la iglesia sigue caminando y sobre mí traigo las marcas de Cristo. ¿Cuáles marcas de Cristo? Usted trae los golpes que le dio el marido por haberse altercado con él. Imagínense el que acaba de venir, que viene con problemas de allá afuera y llega a la iglesia a dar un testimonio así. Este va a decir, bendito, mejor me regreso allá afuera. Allá mismo mi marido me da de comer y me da dinero, aunque me pega, pero estoy bien. Pero la hermana que según dice que alaba a Cristo y que Cristo le ha hecho libre, y mire, nada más la hermana, no, mejor me voy. ¿Se imagina Jonás? Predícale a Nínive, ve y diles, Señor, yo no voy. Cambió el curso de la historia que se va para otro lado. Y allá lo trajo Dios porque tenía que restaurarlo. ¿A dónde lo restauró el Señor? Le dije que no olvidara las 3 palabras. Comunión, relación e intimidad. ¿A dónde lo restaura Dios? En la intimidad. A Jonás lo restauró ¿en dónde? En la intimidad. A David lo restauró en la comunión. Pero a Jonás lo restaura en la intimidad. ¿Por qué cree que lo metió al gran pez? ¿Por qué cree que Jonás lo metió en el gran pez? Repito, ¿por qué cree que Dios lo metió en el gran pez? Lo metió 3 días. Porque lo necesitaba restaurar en la intimidad. Ve, enciérrate en tu aposento, cierra la puerta atrás de ti. Ora a tu Padre que te ve en secreto y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. No le vaya a decir a la hermana su pecado, no le confiese a la hermana la situación en la que está batallando. Váyase a aquel que conoce el problema y que sabe donde necesita ser restaurado. Dígale, Señor, mi pecado está delante de ti. Mira, Señor, cómo me encuentro. Pero cuando usted le habla a Dios en la intimidad, Él sabe cómo restaurar en la intimidad. Jonás dice la Escritura que él oró a Jehová estando en la intimidad, ahí donde nadie lo veía, ahí donde nadie estaba, ahí donde nadie lo juzgaba, ahí donde nadie lo condenaba. Ahí estaba Jonás metido en el vientre, ahí estaba, y él empezó a orar al Señor. ¿Cómo sería la oración? No había un altar, ahí había peces, había algas, había, mi hermano, todo lo que se había tragado el gran pez. Ahí estaba Jonás entre lo poco que le había quedado de agua dentro del vientre del gran pez. Imagínense a Jonás, dice la Escritura que hasta el alga se le había pegado en su cabeza. Imagínense cómo estaba Jonás entre todo lo que se había disgustado ese gran pez. Pero ahí en ese momento Jonás oró a Dios. Señor, quítame el resentimiento. Señor, quítame el enojo. Señor, quítame lo oprobio. Yo no quiero ir a ver a mi enemigo. Hermano, ahí lo va a seguir viendo todos los días. Si es su esposo que le ha hecho la vida de cuadrito, lo seguirá viendo todos los días. Pero una cosa es verlo a la manera de que usted lo ve en su naturaleza.
a verlo con los ojos que Dios sabe ver de la manera diferente. Cómo miró a la mujer adúltera con ojos de misericordia y amor. Cómo miró mi hermano, aquel pecador, vete tú y no peques más. Cómo miró, Dios mira de la diferente manera en la que nosotros miramos. Usted está mirando a su agresor, a su ofensor, al que la lastima, al que le hace la vida de cuadritos, a esa vecina que ya no la aguanta, a esa persona. Me decía ayer la hermana Raquel, hermano, es que ahora ya hay un negocio de tacos allá y allá está otro negocio. Pues véalo no como competencia, sino véalo por el otro lado, para que usted se esfuerce más y haga mejor el trabajo en calidad. Porque no se van a ir en donde los demás baratos, sino se van a ir a donde son mejores y más sabrosos. Usted tiene que ver la forma de cómo tiene que ser restaurado, pero eso se hace en la intimidad. Ahí en la intimidad con Dios, ahí es donde usted sabe que Dios puede obrar la forma en que Él puede hacerlo. Y de esa manera usted podrá ser restaurado. Pero vamos al último. Y este hombre se llama Sansón. Sansón fue restaurado en sus deseos, en sus emociones y en su intención, en sus intenciones. Algunos ya quieren agarrar la maleta e irse de casa. Ya no aguanto la situación, ya no. Y esta es la última vez que me la hace y me voy. Sansón luchó, hermano, con deseos, con emociones y con intenciones. ¿Por qué Dios le permitió a Sansón tener eso? Yo siempre que leo la historia de Sansón digo, Señor, ¿por qué? Si tú le diste un voto nazareno, si tú dijiste que iba a ser nazareno desde su nacimiento, ¿por qué Sansón lucha con su naturaleza? Se va, mi hermano, un jovencito, va a Timnán, ve a una filistea, se enamora de ella y de repente cuando van a la casa le dice a sus padres, papá, fíjate que allá en Timnán, allá entre los filisteos encontré a una muchacha y quiero pedirte que la pidas para que me case con ella. Los padres le dicen, no te la podemos pedir porque mira, tú tienes un voto, tú estás consagrado, tú estás dedicado para el Señor. Sí, pero yo quiero casarme. Y ahí van los padres, se dieron a la voluntad de Sansón, van a Timnán, pero dice la escritura que cuando iban para allá se encuentra con un león que venía rugiendo, se enfrenta al león y lo mata. Y dice la escritura que no les dijo nada a sus padres, llega a Timnán, hacen el voto para el casamiento. Después de regreso, dice la escritura que pasa para ver qué había pasado con el león y se encuentra con un enjambre de abejas dentro de lo que era el esqueleto del león. Viene Sansón, lo arrebata, se va comiendo la miel y se lo da a sus padres. Y desde ahí empieza Sansón a luchar con sus deseos. Usted y yo tenemos deseos con los cuales estamos luchando. Yo siempre lucho, mi hermano, con un pastel de chocolate o un pastel de fresa, de 3 capas de 3 leches. Yo lucho, hermano. Sí, yo tengo mis deseos, sí. A veces se me antoja un helado así de grande, sí, hermano, sí. Con un montón de fresa y de fresa, así con champurradito arriba de chocolate, un montón de chispitas. Se lucha con algo, ¿no? ¿Cuántos tomaban cuando estaban en el mundo? Y que le pasen la botella de rompope, ¿verdad? Aunque sea tantito. Dicen, hermano, la verdad, hermano, yo no he renunciado al rompope. ¿Por qué? Yo me lo como en los chocolates que están rellenos de rompope. Algunos luchan con fumar. Algunos luchan con las novelas, hermano. Hasta churan con Silvia Pinal, que creo que ya está a punto de irse al otro mundo, ¿va? Pero la de vida, ¿cómo se llamaba ese? Casos de la vida real, ¿verdad? Y que no se pierde ningún programa de Silvia Pinal, aunque son repetidos, pero ahí está mirando Vidas de la Casa. O La Rosa de Guadalupe y un montón que usted a veces ve. Todos tenemos algo con el que estamos luchando. Levante la mano si usted no está luchando con algo. Todos estamos luchando con algo. ¿Sí o no? Nada más ve la cama. Ay, ya me llama. Me llama. Y hasta ya ve alucinaciones. Siento que me llama. Ya vente a dormir. Ya deja todo. Vente a descansar. ¿Cuántos luchan con la coca? Ay, hermano. Ay, esa coca, bendita coca. Y más si le ponen hielo, hermano. ¿Verdad que luchamos con el café?
luchamos y luchamos con las emociones, con los deseos, con las intenciones. Dios tuvo que restaurar a David en su comunión. Dios restaura en la intimidad a Jonás. Pero la relación Dios y Sansón, culmino ahí. ¿Por qué Dios tuvo que restaurar su relación entre Sansón y Dios? ¿Cómo está su relación con Dios, hermano? Voy a terminar ahí. ¿Cómo está su relación con Dios? Sansón se relacionó con ¿quién? Con una mujer llamada Dalila. Alabado sea Dios. Y algunos están peleando con su Dalila, hermano. Dalila lo puso a prueba. ¿Cuántas veces usted ya leyó la Biblia? Porque no me quiero meter ahí, pero ya estoy terminando ahí. ¿Cuántas veces fue tentado Sansón por Dalila? Usted se lo sabe. ¿Cuántas veces? Esto va para los jóvenes. En el caso de Abigail y Nayeli. Dalila. Es que en la iglesia no hay chicos cristianos y lo primero que hacen es ver lo físico. Y lo problema es que no están guapos. Pero allá afuera salen del jeep, ¿verdad? Y salen como sapos así. ¿Sí lo saben cómo salen? Así. Como cuando el barragán se infla. ¡Fum! Es que en la iglesia los muchachos están raquíticos, feos, ni siquiera se peinan, ni siquiera se alistan, no hay nada, están bien, pero allá en el mundo están bien guapos. Pastor, ¿cómo quiere que yo me case con un creyente, con un cristiano que nada más se le quiere pasar orando, que nada más quiere ir a la iglesia, que nada más quiere estar evangelizando, que nada más quiere ser siervo de Dios, que nada más iglesia, y no hay nada chévere para resultar acá afuera? Hermano, está luchando con emociones e intenciones. Las muchachas cristianas, ¿sabe por qué no quieren a los muchachos cristianos? Porque no encuentran en ellos una relación. ¿No hay una relación? Ya estoy terminando. No hay una relación ¿cómo me voy a relacionar con él? Si le quiero dar un beso, él no dice no, porque no está permitido. La Biblia no habla, en la Biblia no encuentra que hay que darse besos entre los novios hasta que llegues al altar. En la Biblia no encuentras que la cintura, que la mano, que el pie, que esto. En la Biblia no encuentras nada de eso. Entonces no han encontrado una Biblia que habla del cortejo. En la Biblia habla del cortejo, pero las jovencitas no. Las muchachas no quieren la mano nada más. Ahí hay emociones internas con las que están luchando. Y una de ellas con la que estuvo luchando Sansón fue con su relación con Dios. Una relación con Dios. Están luchando con eso. Sansón, Dalila. Sí, Dalila, se dice que Dalila era extremadamente hermosa, hermano. No era cualquier cosa la que se encontró en Sansón. Yo no sé si Sansón era guapo, pero al menos tenía las cadejas de cabello trenzada. Dice que Sansón tenía el cabello, según, dice que era hermosísimo el cabello que tenía Sansón. Al grado que esta mujer sabía bien dónde estaba. El problema es que le encontró la debilidad. Ahí termino, le encontró la debilidad. ¿Dónde encontró la debilidad Sansón? Cuando perdió su relación con Dios y Dios con Sansón. ¿Sabe dónde estaba su relación con Dios? En el voto que había hecho con Dios. Todos ustedes han hecho votos con Dios. Y aquí va a las jovencitas como cada uno de ustedes. Señor, les voy a recordar a las jovencitas de ustedes. Señor, las veces que pasaron al altar, permíteme encontrar a ese muchacho cristiano. Señor, concédeme que me lo encuentre, que sea de bendición para mi vida. Le hizo un voto, pero el problema es que se encontraron un montón de Dalilos por allá afuera, ¿verdad? Pero no se acordaron del voto que hicieron en el altar. Y probaron a una Dalila, y luego probaron otra Dalila, y luego probaron otra Dalila, y luego probaron otra Dalila. Y chiste que ya probaron un montón de Dalilas allá afuera y nadie les ha llenado ¿qué? La intención de ¿qué? De su corazón. Y se encuentran como Sansón dando vueltas en la piedra del molino. Que ni el sol las calienta, ni el sol los calienta. Ahí es. ¿Qué estaba pasando? Sansón, le sacaron ¿qué? Los ojos. Y me levantaré como las otras veces.
Y ahora sí voy a vencer a los filisteos, pero no se dio cuenta que había descubierto que su corazón. ¿Ya vio de dónde redunda todo? Acá. De lo que permitiste entrar como David, de lo que tu pasado has arrastrado por muchos años y que nadie quiere que sepas lo que has vivido durante muchos años, pero que cuando te lo descubran está dentro del fondo de tu corazón. Al menos yo ayer descubrí algo que hasta me dejó así pensando anonadado. Dije, Señor, yo no sabía nada de eso. Perdón, porque ayer escuché algo que se escuchó entre las damas y me quedé, dije, santo Dios, esto sí está extremadamente fuerte. Y hasta me quedé así, dije, Señor Dios, de lo que uno se viene a enterar, ¿verdad? Pero ahí se queda, y mire que hasta que no lo expresan, uno no libera lo que está. Lo que sucedió con Sansón es que se descubrió su corazón. Es que mi padre y mi madre les dijeron que hay un voto nazareno y mi fuerza depende de el cabello. No era el cabello, sino era la relación que había en el voto nazareno con la relación que Dios había hecho con Sansón. Y ahí redundaba el secreto, la relación de uno con el otro. Si usted quiere permanecer y quiere ser restaurado, todo depende de su relación que usted tenga con Dios. Dios no te va a obligar a ser restaurado. Dios no te va a obligar a que, ándale, necesitas ser levantado, necesitas transformar. No te va a obligar. Dios está esperando que tú decidas dar ese paso para ser restaurado. ¿Cuánto tiempo tardó? ¿Cuánto tarda el cabello en crecer? ¿Cuánto cree que tardó ese tiempo de relación entre Dios y Sansón? Termino ahí. ¿Cuánto tardó? ¿Cuánto cree que tardaría en crecerle el cabello a Sansón? ¿Cuánto tiempo cree que tardó en ese momento en que la piedra lo tenían atado a la piedra de molino y ahí estaba dando vueltas y seguía dando vueltas, seguía dando vueltas? ¿Cuánto tiempo tardó en restaurar su relación con Dios Santo? Pero le voy a decir algo para que se lo lleve bien grabado. Aun cuando tus relaciones, aun cuando tú vuelvas a restaurar la relación con Dios, ya no va a ser la misma como antes. Lléveselo bien grabado, ya no va a ser la misma. Razón, Sansón ya no tenía ojos, estaba ciego. ¿Cuántas veces le he dicho, y sobre todo a los jovencitos le he dicho, espérense hasta que llegue el príncipe, espérense hasta que Dios les traiga a José, espérense hasta que Dios les traiga a la persona indicada? Pero qué mal se va a ver que cuando tú te estés casando en el altar en la iglesia, esté el antiguo novio o la antigua novia con la que tú estuviste, y que te bastes un fracaso, una mala relación de noviazgo, y que tengas que estar en el altar casándote con el José que Dios te había dado, con ese José cuando tú soñaste muchos años atrás, pero que lamentablemente ahí atrás estará el que cuando por eso ya no digo yo como pastor, ¿habrá alguien que quiera impedir la boda? No, ya no quiero decir eso, porque se va a levantar el muchachito que está ahí, va a decir, pastor, yo quiero impedir la boda. Es que esa muchacha que usted está casando era mi novia y me traicionó y jugó con mis sentimientos y me hizo la vida de cuadrito y me prometió que estaría conmigo para toda la vida, y mírenlo, ahora ya está con el otro casándose. Por eso yo no pregunto. ¿Habrá alguien que quiera con alguna objeción? Porque no, mejor ya ni pregunte, porque se van a parar como 5 ahí en la iglesia. Y es que esa muchacha fue mi novia, me dejó por él. Llegó el joven muchacho cristiano nuevo, nuevecito, ha salido del paquete y lo conquistó. Al rato ya se decepcionó de él y busca otro. Imagínense cómo va a ser cuando llegue al altar y quiera dar un voto. O mejor no. La triste realidad es que Sansón le quedó marcada para toda la vida los ojos. Le sacaron los ojos. Sí, restauró su relación con Dios, pero solamente para la última oportunidad que tuvo, que fue vencer a los filisteos en el templo de Dagón. Se dice que fue la más grande hazaña que Sansón pudo haber hecho, pero fue cuando relacionó, volvió a tener una relación con Dios. Y Dios lo levantó. Quiero pedirle que se ponga de pie esta tarde. 3 cosas que Dios quiere restaurar contigo. Yo sé que hay más que te quiere restaurar, pero no quiero meterme en otro corte. Tu comunión. Ayer yo sentí la presencia de Dios cuando hablé
en la casa donde estábamos y me impactó, sentí como me contristó Dios cuando el hijo pródigo dijo, me levantaré e iré a la casa de mi padre. Me impactó eso de cuando el hijo reflexionó, cuando el hijo decidió ir a la casa.